Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar sobre la primera competencia de la materia de macroeconomía. Para ello es importante que vayamos conociendo los conceptos básicos que fueron los que ya se dejaron en clase. Ok, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la economía. La economía debemos entenderla como una ciencia social encargada de estudiar el proceso de producción, distribución y consumo de los diferentes bienes para satisfacer necesidades humanas. Y sí es importante que mencionamos que estos bienes son escasos y se pueden optar de entre una de varias opciones, ya sea que aprovechemos lo que se tiene dentro de un territorio, que tengamos que importar todos los bienes, o de qué manera nos conviene más manejar cada uno de estos elementos. Para ello, algunos autores llegan a manejar que la economía es una ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes que satisfacen las necesidades humanas. Algunos otros autores mencionan que la economía es aquella ciencia que se encarga del estudio de la forma en que las sociedades deciden qué va a producir, cómo y para quién, con recursos escasos y limitados. Ahora bien, la economía también aborda varios problemas y fenómenos económicos, primeramente a través de una explicación predicción, que normalmente es una tendencia positiva, para una intervención o una normativa. Esto nos va a llevar a tener que establecer políticas económicas. Y para ello definimos una política económica como el conjunto de acciones intencionadas del Estado para influir en el sistema económico con fines de desarrollo. ¿Qué es un sistema económico? Es la siguiente pregunta. Y lo podemos entender como la totalidad integrada de elementos que participan en la vida económica de una nación u otro tipo de entidad, así como el conjunto de sus conexiones e interdependencias. También podemos ver que con perspectivas metodológicas diferenciadas existen dos tipos de economía, la economía inductiva y la economía deductiva. En la inductiva es donde tenemos las explicaciones y lógicas de las alternativas que tenemos por realizar, mientras que en la parte deductiva es donde vamos a trabajar la parte de los modelos simplificadores y abstractos, y también aspiración de validez universal, que es basarnos en lo que están haciendo otros países y que nos pueden llegar a convenir en materia de economía. Bien, es importante que manejemos que la economía es una estructuración societaria. ¿A qué me refiero con eso? De inicio es un complejo económico, como podemos ver en la gráfica que estamos proyectando, en la cual se convierte en un ciclo todos los elementos que tienen que ver con la producción, la distribución, el cambio y el consumo. Todo ello sabemos que son parte de un proceso productivo que podemos interpretar como la producción, pero también sabemos que cada uno de estos elementos que componen el complejo económico tienen una función muy específica. Por ejemplo, en un complejo económico es importante apropiarnos, adecuar la naturaleza y la satisfacción de las necesidades, principalmente humanas. No es importante que nosotros en la parte productiva nos apropiemos de un modelo que nos dé una ventaja competitiva por sobre lo que están haciendo otros países y que a final de cuentas nos van a hacer notar más en un entorno globalizado. Por otra parte, sabemos que cuando hablamos de consumo, es que los productos que estamos adquiriendo se van a convertir en objetos de disfrute, ¿no? Para que nosotros podamos satisfacer algún tipo de necesidad grupal o individual. Por otro lado, la proporción individuos o grupos sociales también se vuelve parte de una participación de producto social, es decir, la distribución debe de estar a cargo de una cadena logística que va a servir para dar algún tipo de fluidez a un entorno económico que va a ayudar a muchas cadenas a entregar el producto de un lugar a otro. Por último, hablando de complejo económico, sabemos que tenemos la adquisición de los productos específicos. Esto no es otra cosa más que adquirir los productos que se están ofertando en un mercado, y estos no van a ser otra cosa más que para satisfacer una necesidad específica que ya tiene el individuo o el grupo al cual estamos pretendiendo entrar. Todo esto es lo que se conoce como los procesos fundamentales de la totalidad o la unidad orgánica llamada
economía. Con todo esto podemos definir a la economía como la encargada de estudiar la actividad económica. Esta ciencia tiene como objeto el aplicar el método científico para analizar las relaciones sociales que se establecen durante el proceso de producción. Es con los modos de producción que se puede entender las diferentes formas de cómo se ha organizado el hombre para satisfacer sus necesidades a través del tiempo y de su historia. Hay algo que se conoce como las identidades básicas. Las identidades básicas de inicio vamos a conocer o vamos a entender lo que se conoce como la producción igual a consumo. Para ello es importante que nosotros definamos que el consumo productivo, hablando en economía, tiene que ver con el consumo de la fuerza de trabajo, cuánto personal yo voy a requerir para darle algún tipo de trabajo, el consumo de los medios de producción, hablando principalmente de maquinaria y equipo, el consumo de materia prima o recursos o materias primas, el consumo de materia prima como recursos indispensables para la fabricación de un producto determinado, entre otros. Por otro lado tenemos la producción consumidora, que es el consumo propiamente dicho. El consumo es el objeto y el motivo de arranque de un nuevo proceso productivo. O sea, realmente cuál es la razón de ser de mi empresa como para sacar al mercado un producto. Entonces la producción es inmediatamente se convierte en un consumo. Y el consumo a la vez se vuelve a convertir parte de la producción. Esto es un ciclo que debemos entender como una identidad básica, ¿no? Produzco, lo que produzco es un consumo y el consumo automáticamente se vuelve en otro nivel de producción para volver a hacer esta cadena, ¿no? Por eso en la primera gráfica que tiene que la producción, consumo, producción, el consumo es mediador de la producción, pero también se puede interpretar desde el otro punto de vista, consumo, producción, consumo, en donde la producción es mediadora del consumo. ¿A qué nos referimos con esta segunda parte? A que a final de cuentas el consumidor no puede adquirir algo que no está producido. Entonces de la producción va a depender a final de cuentas el consumo determinado. Pero pues van de la par, van relacionados, uno puede estar sin el otro y por eso es que se llaman que existen dos tipos de análisis de producción-consumo, en la cual una es mediadora de otra y así es como debemos de entenderla. Por otro lado, sin producción no hay consumo, pero sin consumo pues tampoco hay producción. Esto es hasta cierto punto lógico. No es únicamente el objeto de consumo, sino también el modo de consumo lo que la producción produce, la necesidad de vestido con pieles de animales o con materias sintéticas. Y también es importante mencionar que la producción no solamente produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Como segundo punto tenemos que la segunda identidad es la distribución y la producción. El rol de la producción, que a final de cuentas es un agente de la producción, y también tenemos por otro lado la distribución del ingreso, la forma de la renta. Y tenemos tres puntos interesantes: la tierra, el trabajo, el capital. Hablando de tierra como principalmente la renta del lugar físico. Hablando de trabajo, directamente lo que es el pago de salario, y de capital, la ganancia o el interés que estamos obteniendo por la fabricación de un bien. Ejemplo, presuponen el capital como agente productivo y también son modos de reproducción del capital o del trabajo. Esto, a su vez, su rol como agente de producción es determinante de su participación en la distribución y la estructura de la distribución se retroalimenta de la estructura de la producción y a la inversa. También una distribución previa de los medios de producción de los individuos y grupos entre las ramas económicas y la distribución determina a la producción, determina a la distribución, es decir, el ciclo que manejamos en la diapositiva pasada. Esto nos dice que la distribución, a final de cuentas, la podemos considerar como por dos partes: la distribución del ingreso, la distribución del producto, la distribución de los medios de producción y la distribución de las actividades económicas. Como fundamentos de la macroeconomía, tenemos que la economía para su estudio se va a dividir en dos elementos principales, lo que ya hemos estudiado en cursos pasados como microeconomía y la macroeconomía. Haciendo un resumen brevemente de microeconomía, tenemos que la microeconomía es la encargada de estudiar el comportamiento de las acciones de los agentes económicos, como son las empresas, los consumidores. Se enfoca al análisis del consumidor y del productor desde un punto de vista individual y estudia cómo actúa el mercado de bien y el mercado de factores.
También analiza diferentes aspectos tales como el nivel de precios, la asignación de recursos, salario, la oferta y la demanda, entre otros. Como podemos ver, la microeconomía es este análisis de la producción, del consumo, pero a una escala pequeña, a una escala individual, si queremos verlo así. No analizamos la parte global, que es realmente la parte de la macroeconomía, que como lo mencionamos en esta diapositiva, nos dice que como parte de la economía estudia los grandes agregados económicos, la producción, el empleo, la inversión, los precios, las importaciones, las exportaciones, entre otros. También considera la suma de las actividades económicas que desempeñan todas las unidades económicas individuales, es decir, se encarga del análisis del comportamiento económico colectivo. Ya en microeconomía analizamos algo así como empresa por empresa, negocio por negocio, y ahora me interesa analizarlo, pero desde el punto de vista de clústeres, desde el punto de vista de conglomerados de negocios que me van a ayudar a tomar una decisión al respecto de ver si me conviene invertir o no invertir. ¿Esto de qué depende? Pues depende de qué tan bien o qué tan mal esté pagada la mano de obra, los niveles de producción son muy altos o muy bajos, me conviene poner una empresa más en el lugar en el que estoy, en el que se va a vender, o me conviene ponerla en otro lugar porque allá tengo un poco más de mercado. La parte del empleo, lo que mencionábamos, qué tan bien o qué tan mal está pagada la mano de obra, la inversión, qué tanta inversión real se tiene que dar para establecer un negocio, va a depender también mucho de apoyos institucionales, gubernamentales que otorguen las diversas entidades, los precios que estén dispuestos a pagar el mercado, y pues bueno, lo que ya decíamos, las importaciones, las exportaciones, todo lo que tiene que ver con el manejar el dinero por la compra-venta de un producto específico. Bien, la economía hablábamos en la primera diapositiva que puede ser desde un punto, o se puede analizar desde un punto de vista deductivo, ¿no? Y si vamos a analizar lo que es la microeconomía y la macroeconomía, vamos a ver cuál es la diferencia principal entre estas dos. Hablando de micro, su objeto de estudio es la conducta económica de los agentes individuales, es decir, vamos a analizar hogares, empresas, tiendas, algo muy local, muy pequeño. Su estudio de la unidad económica, de la unidad productiva y del comportamiento del consumidor debe de ser desde un punto de vista muy individual. Va enfocado, o su enfoque, es que la conducta del consumidor, lo que se conoce como la teoría de la demanda, la teoría de la producción y de los costos, la teoría de los precios y del mercado, haciendo referencia a los tipos y características de ellos. Por último, la finalidad de la microeconomía es lograr la asignación óptima, es decir, eficiente, de los recursos que tenemos en estas tiendas, en estos negocios, en estos hogares, y de bienes, provocando un equilibrio en el cual obtenga yo un poco de ganancias por el establecimiento del negocio. Por otra parte, la macroeconomía tiene un objeto de estudio que es el funcionamiento de la economía en su conjunto y de sus indicadores globales a nivel país, región o mundial. Su enfoque es un nivel de producción, ingreso y empleo, demanda agregada a nivel general y de precios. Bien, su finalidad es la de instrumentar políticas económicas, monetarias y fiscales para mantener equilibrios generales de la economía y a la vez propiciar su crecimiento. En cuestión de fundamentos, también podemos hablar que la macroeconomía se integra por 4 entes económicos muy importantes, que también fueron de los que ya se investigaron en la primera semana de trabajo. Tiene que ver con las familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Estos agentes económicos actúan entre sí de diversas formas y se conforman dentro de los sectores económicos y en los sociales. Ok. Ahora bien, hablando del sistema económico, los elementos fundamentales del sistema económico son el hombre, donde a través de su capacidad de trabajo son los organizadores de la producción, y se destacan dentro de la población 2 sectores. El sector productivo, que es la población en edad de trabajar, que a su vez se divide en población ocupada, que son los individuos que ejercen una actividad profesional remunerada o sin remuneración directa, cuando se trata de auxiliares de personas de la familia, y la población económicamente activa, aquellos que se encuentran dentro del mercado de trabajo en 2 grandes clases que son clasificado y no clasificado. Sector dependiente, que también es la fracción que todavía no participa o ya se retiró de las funciones productivas, como lo son los niños y
los ancianos. También es importante que hablemos de los recursos naturales como parte del sistema económico, que son todos aquellos elementos de la naturaleza incorporables a las actividades económicas. Su volumen depende principalmente de la capacidad tecnológica, el avance de la ocupación territorial, los transportes, entre otras cosas. El capital propio, que son herramientas producidas por el hombre para producir otras cosas, y está constituido por las instalaciones industriales, por los medios de transporte, las escuelas, los hospitales, entre otros datos. También es importante determinar que la población total, menos aquellas personas de la tercera edad, los viejitos y los niños, son los que conforman la población hábil. Si a esta población le quitamos a aquellas personas aptas para el trabajo, que no estén orientadas al mercado de la mano de obra por alguna discapacidad, es lo que se conoce como población activa. Y si a este le restamos los que no consiguen emplearse, pues a esta es a lo que vamos a determinar como una población ocupada. El argumento de bienes cuyo destino es la población de otros bienes señala un fenómeno de gran significado histórico-económico. El producto engendrado por el trabajo no es aplicado en su totalidad para la atención inmediata de las necesidades humanas. El trabajo humano, ese esfuerzo de épocas pasadas, constituye lo que se conoce actualmente como la reserva de capital, que está dotado en un sistema en determinado momento nada más. Entonces, el sistema económico, una característica fundamental de este es la creciente distancia que separa el inicio de la producción y el consumo final de los bienes. Tiene por telón de fondo la tecnología que orienta su conjugación. La organización de los factores dentro de las unidades productoras están integradas en el aparato productivo. Su funcionamiento da origen a dos flujos simultáneos: el flujo real, que está constituido por bienes y servicios, y el flujo normal, que está constituido únicamente por los ingresos. Dentro de este sistema productivo se pueden reconocer tres grandes sectores, que también ya los vimos dentro de la primera investigación, que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Cuando hablamos del primario, abarca las actividades que se ejercen próximas a las bases de recursos naturales, ¿no? Es decir, el aprovechamiento directo de los recursos naturales. También, cuando hablamos del sector secundario, abarca las actividades industriales mediante las cuales los bienes son transformados y están asociados, o más bien este está asociado al factor capital. Por último, el sector terciario abarca las actividades cuyo producto no tiene expresión material. Comprende los transportes, la educación, la diversión, la justicia incluso. Teniendo en cuenta estos antecedentes, la función macroeconómica de producción la podemos definir o la podemos analizar mediante un mapa que es el que tenemos en la proyección siguiente. La representación de las reservas de factores arriba, donde se inicia la gráfica, que es el trabajo calificado y no calificado. Los recursos naturales, que está representado por las letras RN, y lo que es en sí capital, representado por la letra K. Tienen por telón de fondo lo que es la tecnología, como podemos apreciarlo aquí en las líneas punteadas, que orienta su conjugación bajo la dirección de las organizaciones o de los organizadores de la producción. Se encuentran distribuidos en conjuntos que constituyen las unidades productoras. El universo de las unidades productoras, a su vez, componen el aparato productivo de la nación, en el que se distinguen tres sectores diversos por la naturaleza y el papel que ejercen en la economía. El empleo de los factores que los caracteriza puede ser formalizados mediante el uso de funciones macroeconómicas de producción definidas por un sector y genéricamente son expresadas por un factor. El aparato productivo, que es la estructura de los empleos de los factores que ya hablamos anteriormente, que corresponden al primario, el secundario y el terciario, podemos ver de qué manera se estructuran en cuestión de su orden o de su importancia de aparición cada uno de los elementos que hemos analizado. De estas unidades situadas en los tres sectores, fluyen simultáneamente una corriente de pagos por servicio prestados, como lo vienen siendo los salarios y sueldos,
y también los ingresos de la propiedad o ganancias, alquileres, intereses. Y también otra de bienes y servicios producidos, que pueden ser alimentos, vestido, vivienda, servicio, equipos, entre otros. Los pagos que constituyen el ingreso de la comunidad son llevados por los consumidores al mercado, donde procuran adquirir los bienes y servicios que necesitan. Paralelamente, tales bienes y servicios que constituyen el producto del sistema son traídos al mercado por unidades productoras dispuestas a venderlos. El mercado es, pues, el local donde convergen los flujos nominales, es decir, la demanda, y también los flujos reales, lo que se conoce como la oferta. Partiendo de este mapa, es importante, ahora que realicemos la actividad correspondiente al tema 2, que tiene que ver con un mapa mental de la lectura proveída de Castro y Leza del capítulo número 1, con los fundamentos principales de lo que se conoce como macroeconomía. A partir de ello es importante que analicemos que hay algunas fórmulas matemáticas que nos van a ayudar a determinar cómo es que se comporta el sistema económico. Les pido por favor que comprendamos todo ese tipo de temas. El día de hoy, hasta acá veremos este tema. Procederemos al trabajo en equipo en clase, y esta va a ser una forma que vamos a estar trabajando semipresencial, en la cual estaremos explicando a grandes rasgos las partes teóricas, y en el salón de clase estaremos trabajando las partes prácticas. Es importante que tengamos a la mano las copias, las cuales estarán en la plataforma y las tendremos o las deberemos tener presentes en clase para la elaboración de las prácticas siguientes. Muchas gracias y estamos en contacto.